El aroma a albahaca y tomates a fuego lento solía llenar mi pequeña cocina con una sensación de calma, un consuelo predecible en medio de un martes. Tarareaba una vieja canción de Motown en la radio. La de un amor como una ola de calor mientras colocaba meticulosamente rodajas de mozzarella sobre una gruesa rebanada de pan de masa madre. Un almuerzo tardío, mi tipo favorito, sin reloj que mirar, pero el lento avance de las sombras a través del suelo de linóleo. La luz del sol, un amarillo cálido y mantecoso, se derramaba a través de la ventana sobre el fregadero, iluminando las motas de polvo que danzaban, y el alegre, ligeramente astillado petirrojo de cerámica que había tenido posado allí durante años. Era solo una de esas tardes perfectamente ordinarias, perfectamente agradables, del tipo que guardas en tu memoria sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo. Acababa de espolvorear un poco de orégano encima y estaba extendiendo la mano hacia el aceite de oliva cuando una sombra cayó a través de la puerta de pantalla abierta de mi porche trasero. Me detuve, con la mano en el aire. No esperaba a nadie. Mi amiga más cercana Sara estaba en Arizona visitando a sus nietos y mi hijo Michael se mantenía alejado, ocupado con su propia vida. Por una fracción de segundo, un pequeño revoloteo de inquietud pasó por mí, solo por la forma en que está el mundo estos días. Ya sabes. Pero entonces una voz, vacilante y un poco más profunda de lo que recordaba, dijo, «Linda, señora Henderson». Me di la vuelta, protegiéndome los ojos de la luz más brillante de la puerta. Allí de pie, silueteado por un momento, había un joven alto, delgado, con una inclinación familiar en los hombros que tiró de un recuerdo. Cuando dio un paso más hacia la luz del porche, dejando que la puerta de pantalla se cerrara con un suspiro detrás de él, vi su rostro con más claridad. Era Liam. Liam Peterson de la casa de al lado. Santo cielo, habían pasado años desde que lo había visto propiamente. La última vez que recordaba, era un niño con pecas y una rodilla perpetuamente raspada, siempre intentando recuperar una pelota de béisbol extraviada de mis petunias. Ahora, estaba bien crecido. Debía de estar en sus primeros 20 años, supongo. Su cabello rubio arenoso era más largo que los cortes ordenados que su madre, Susan, solía imponer, cayéndole un poco sobre la frente. Tenía los mismos ojos azules pensativos y ligeramente preocupados que recordaba de su infancia, pero ahora estaban nublados con algo que no podía nombrar del todo. Llevaba una simple camiseta y vaqueros. Se veía un poco arrugado, como si hubiera estado conduciendo durante un rato, o tal vez no hubiera dormido demasiado bien. Liam. Por Dios. Entra. Entra, dije, con la sorpresa calentando mi voz. Me sequé las manos en el delantal, uno floral que Michael me había regalado por el Día de la Madre años atrás. ¡Qué sorpresa! Casi no te reconozco. Ofreció una pequeña sonrisa tímida que no llegó del todo a sus ojos. Sí, ha pasado un tiempo. Arrastró un poco los pies sobre el felpudo. Mamá y papá no están en casa. Intenté llamar a sus móviles, pero se interrumpió, mirando un poco perdido. Ah, es cierto. Recordé que Susan mencionó que se iban al lago unos días. Un pequeño viaje de aniversario. Creo que habían sido mis vecinos durante casi 30 años, Bill y Susan. Buenas personas, callados, se mantenían mayormente a sí mismos, pero siempre listos con un saludo amistoso o una taza de azúcar compartida si hacía falta. Ah, claro. Los hombros de Liam parecieron hundirse una fracción. Miró a su alrededor en mi cocina. Su mirada se detuvo en la salsa de tomate burbujeante en la estufa, el sándwich a medio hacer en la encimera. Huele bien aquí. Solo preparando algo de almuerzo, dije, gesticulando hacia el pan de masa madre. Llegando un poco tarde hoy. ¿Has comido? Fue una oferta automática, del tipo que se hace sin pensar. Dudó, sus ojos pasando de la comida a mí. Yo, no realmente. Conduje directo desde la escuela. Se pasó una mano por el pelo. Un gesto que parecía más cansado que casual. Probablemente debería haber llamado primero o haber esperado. Perdón por aparecer así de repente. Tonterías, Liam, dije, intentando sonar despreocupada, aunque un pequeño nudo de preocupación empezaba a formarse en mi pecho. Parecía a la deriva. ¿Para qué están los vecinos? Entra. Siéntate. Hay de sobra. Saqué una de las sillas de madera de mi pequeña mesa de cocina. La que tenía la pata un poco coja que siempre pretendía arreglar. A menos que tengas prisa.
Sacudió la cabeza lentamente. No, ninguna prisa en absoluto. Caminó y se hundió en la silla, sus movimientos cansados. Colocó las manos sobre el tablero de la mesa, y noté que sus nudillos estaban blancos donde las apretaba juntas. Había una leve mancha de lo que parecía grasa en su antebrazo. Me volví hacia mi sándwich, añadiendo un segundo a la línea de montaje. Así que, la escuela terminó por el verano, entonces, pregunté, manteniendo el tono ligero. Recordaba que Susan decía que estaba estudiando ingeniería en algún lugar del norte. Una buena escuela, había dicho, radiante de orgullo. Algo así, murmuró, su mirada fija en el patrón a cuadros gastado del mantel. Su voz era baja, casi un susurro. El silencio se extendió por un momento, lleno solo del suave chisporroteo de la salsa y el zumbido distante de una cortadora de césped calle abajo. La alegre canción de Motown había terminado, y ahora sonaba una melodía más lenta y melancólica. Me encontré mirándolo en lugar del sándwich. Su rostro juvenil se veía pálido, y había leves sombras bajo sus ojos. Esto no era solo una visita casual porque sus padres no estaban en casa. Algo andaba mal. El aire en mi soleada cocina de repente se sintió un poco más pesado, cargado de una preocupación no dicha. Coloqué cuidadosamente los sándwiches en los platos, el tintineo de la cerámica alto en la habitación silenciosa. Me pregunté qué era lo que no estaba diciendo. Que lo había traído a mi puerta, pareciendo un barco que había perdido su ancla. El martes ordinario se estaba convirtiendo rápidamente en algo completamente distinto. Puse un plato frente a él, una generosa porción de sopa de tomate servida en un bol junto al queso a la plancha, dorado y rezumante. Aquí tienes, dije suavemente. No es sofisticado, pero está caliente. Levantó la vista y por un segundo fugaz vi de nuevo a ese niño de pecas, el que solía mirar una galleta con tan solemne gratitud. Gracias, señora Henderson. Linda, gracias. Por favor, llámame Linda, dije, sentándome frente a él con mi propio plato. Ahora dime qué tienes en mente. Liam, pareces llevar el peso del mundo. Intenté mantener mi voz gentil, invitando, no entrometida. La sorpresa inicial de su llegada ahora daba paso a una preocupación genuina, del tipo que siente una madre, o quizás simplemente una vecina que ha conocido a un niño toda su vida. Cogió la cuchara, removiendo la sopa lentamente, una y otra vez, como si las respuestas que buscaba pudieran encontrarse en sus profundidades carmesí. El silencio zumbaba y supe con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos que esto iba a ser más que un simple almuerzo compartido. Esta tarde ordinaria estaba a punto de desarrollarse de una forma que nunca podría haber predicho. Dio un bocado tentativo al sándwich, luego otro. Comió lentamente al principio, luego con un poco más de urgencia, como si se diera cuenta de lo hambriento que realmente estaba. Solo lo observé por un momento, dejándolo comer. A veces la comida es el primer paso, la forma más fácil de tender un puente o calmar un espíritu atribulado. La albahaca y el tomate, el queso derretido, simples consuelos. La luz del sol se había desplazado ligeramente, ahora proyectando sombras más largas desde los frascos de mermelada en el alféizar de la ventana. La cocina se sentía tranquila, aislada, como un pequeño puerto seguro. Después de unos minutos, dejó la cuchara y me miró, sus ojos azules aún sosteniendo esa profundidad turbada. Es sobre la escuela, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Jugó con un hilo suelto en el borde del mantel. No creo que vaya a volver. Ahí estaba, la primera grieta en el dique. Me recosté en mi silla, mi propio almuerzo momentáneamente olvidado. No jadeé ni exclamé. Solo asentí lentamente, intentando transmitir comprensión o al menos una disposición a escuchar sin juicio. Está bien, dije, mi voz calmada y pareja. ¿Quieres hablar de ello? Me miró, luego un destello de algo, sorpresa, alivio en sus ojos. Era como si hubiera esperado una reacción diferente, quizás una regañina o el tipo de consejo bien intencionado pero en última instancia desdeñoso que a veces dan los adultos. Recordé tener su edad, como cada decisión se sentía monumental. Cómo de aterrador era decepcionar a las personas que amabas. No sé si puedo explicarlo bien, dijo, su mirada cayendo de nuevo a la mesa. Es solo que, no es para mí. Todas esas ecuaciones, los laboratorios,
Se siente como si estuviera intentando encajar en una caja que es demasiado pequeña o quizás de la forma equivocada por completo. Suspiró un sonido pesado que parecía venir de lo más profundo de él. Todo el mundo está tan orgulloso, ¿sabes? Mamá y papá, todos sus amigos. Liam va a ser ingeniero. Es como un título que me han dado, y se supone que debo llevarlo puesto se ajuste o no. Pensé en mi propio hijo, Michael. Había pasado por una fase en la universidad queriendo abandonar su programa de negocios para convertirse en músico. Recordé el pánico que sentí, las conversaciones de madrugada, la preocupación de que estuviera tirando su futuro. Pero también había intentado, realmente intentado escuchar. Al final, había encontrado un compromiso, una forma de integrar su pasión en un camino más convencional. Pero Liam parecía diferente. Esto no era un capricho. Se sentía más profundo, más fundamental. Se necesita mucho valor para admitir algo así, Liam, dije suavemente, especialmente cuando sientes que estás decepcionando a la gente. Levantó la vista bruscamente, sus ojos abiertos de par en par. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Sí, afirmé, encontrando su mirada. Es mucho más fácil simplemente seguir con las cosas. Seguir el camino que todos esperan, cuestionar ese camino, incluso considerar salirse de él. Eso es valiente. Un leve rubor subió por su cuello. Cogió el sándwich de nuevo, pero no dio un bocado. Todavía no se lo he dicho. A mamá y papá. Quiero decir, conduje hasta aquí en su lugar. Supongo que solo necesitaba no estar allí en la escuela y no podía enfrentar decirles por teléfono. Tragó saliva con fuerza. Me siento como un fracaso total. Oh, Liam, dije, con el corazón doliéndome por él. Cambiar de opinión, darte cuenta de que algo no es adecuado para ti, eso no es un fracaso. Eso es descubrimiento. Es aprender quién eres. Hice una pausa, luego decidí compartir un pequeño pedazo de mi propia historia. Sabes, yo quería ser artista cuando era joven. Estaba lista para ir a una escuela de arte. Mis padres, benditos sean, estaban aterrorizados. Querían algo más estable para mí. Así que estudié para ser maestra en su lugar. Me miró, realmente me miró, con el ceño fruncido. ¿Fuiste maestra? Por un tiempo, dije con una pequeña sonrisa, y me gustó, partes de ello, pero esa pequeña artista dentro de mí, nunca se fue realmente. Todavía pinto, ¿sabes? En mi tiempo libre. No es una carrera, pero es una parte de mí. A veces nuestros caminos no son líneas rectas. A veces se curvan y dan vueltas, y a veces tenemos que retroceder un poco para encontrar la dirección correcta. Estaba escuchando atentamente. Su tensión anterior parecía aliviarse solo una fracción. Tomó un profundo aliento. ¿Y si no sé cuál es la dirección correcta? ¿Y si simplemente me siento perdido? La vulnerabilidad en su voz era palpable. Colgaba en el aire cálido de la cocina, frágil y real. Este era el corazón del asunto. Esta era la razón por la que había aparecido en el umbral de mi puerta, pareciendo un pájaro azotado por la tormenta. No solo estaba huyendo de un curso de estudio. Estaba a la deriva en el vasto océano de su propio futuro, sin tierra a la vista. Y en ese momento, mi cocina ordinaria, con su salsa a fuego lento y su petirrojo polvoriento, se sintió como si se hubiera convertido en un faro, una pequeña baliza en su confusión. Supe que esta conversación estaba lejos de terminar, y supe que tenía que elegir mis siguientes palabras con mucho cuidado. Este joven ya no era solo el hijo de mi vecino. Era un alma buscando un poco de orientación y de alguna manera había venido a mí. El peso de eso, la responsabilidad inesperada, se asentó sobre mí no como una carga sino como un privilegio silencioso. El aroma a albahaca y tomate ahora se mezclaba con algo mucho más complejo. El aroma de la confianza que se desplegaba. Dejé que su pregunta flotara en el aire por un momento, dándole el espacio que merecía. Sentirse perdido es una parte perfectamente normal de encontrar el camino. Liam, dije, mi voz gentil. Creo que todo el mundo se siente así en algún momento, probablemente más a menudo de lo que admitimos. El truco no es tener todas las respuestas de inmediato, sino ser lo suficientemente valiente para seguir haciendo las preguntas. Asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Finalmente dio otro bocado a su sándwich, masticando pensativamente.
El simple acto de que comiera, de aceptar el alimento que le había ofrecido, se sintió como una pequeña victoria, una señal de que al menos estaba parcialmente anclado en el momento presente. Mi papá es ingeniero, dijo Liam, su voz callada. Le encanta. Ve el mundo en términos de cómo funcionan las cosas, cómo encajan juntas. Siempre ha estado tan seguro de todo. Siempre pensé que debería ser así también. Todos queremos hacer orgullosos a nuestros padres. Reconocí. Y es natural admirarlos, querer seguir sus pasos, especialmente si los admiras. Pero no eres tu papá, Liam. Eres tú. Tienes tu propia forma de ver el mundo. Tus propias cosas que harán que tu corazón cante. Sonreí un poco. Y a veces esas cosas son muy diferentes de lo que nuestros padres imaginan para nosotros. No porque ellos estén equivocados, sino porque somos personas diferentes. Pensé en Bill, su jardín preciso, su garaje meticulosamente organizado. Era un buen hombre, estable y fiable. Era fácil ver cómo un hijo podría sentir la presión de emular ese tipo de certeza. ¿Y si no sé qué hace que mi corazón cante?, preguntó. La pregunta casi un susurro teñido de un genuino desconcierto que me tiró. ¿Y si simplemente no soy bueno en nada especial? Oh, lo dudo mucho, Liam, dije con más convicción de la que quizás incluso me di cuenta de que sentía. A veces nuestros talentos son más callados, menos obvios. No todo el mundo está destinado a construir puentes o diseñar rascacielos. Algunas personas están destinadas a conectar con otros o crear belleza de formas pequeñas o entender las complejidades del corazón humano. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Qué disfrutabas hacer cuando eras pequeño antes de que tuvieras que empezar a pensar en carreras y en lo que era sensato? Pareció un poco sorprendido por la pregunta. Frunció el ceño en concentración, su mirada derivando hacia la ventana, hacia el viejo roble en mi patio trasero. Solía gustarme dibujar, dijo, una nota vacilante en su voz, como si admitiera un secreto. Y me encantaba desarmar cosas para ver cómo funcionaban. No siempre volviéndolas a armar tan bien, añadió con una débil sonrisa autocrítica. Volvía loca a mi mamá. Dibujar, hice eco, una pequeña chispa de interés iluminándose dentro de mí. ¿Qué tipo de cosas dibujabas? Cualquier cosa realmente. Personas sobre todo. Animales. Solía intentar capturar, no sé, cómo se veían cuando se movían o cómo se sentían. Suena tonto. Bajó un poco la cabeza. No suena tonto en absoluto, Liam. Dije cálidamente. Suena como si tuvieras el ojo de un artista. El corazón de un observador. Y esa curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, es un rasgo maravilloso. No se aplica solo a las máquinas. Puede aplicarse a las personas, a las historias, a la vida misma. Estuvo callado durante un largo momento, trazando el borde de su bol de sopa con el dedo. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo y el canto distante de un arrendajo azul. La tensión inicial en la habitación se había disipado en gran medida, reemplazada por un silencio pensativo. Se sentía como si estuviéramos en una pequeña burbuja, temporalmente protegidos de las demandas y expectativas del mundo exterior. Tomé una electiva el semestre pasado, dijo finalmente, su voz un poco más fuerte. Fotografía solo por diversión. Realmente, para completar un crédito, me miró, una nueva luz parpadeando en sus ojos. Me encantó. Linda. Quiero decir, realmente me encantó estar en el cuarto oscuro, viendo aparecer las imágenes. Se sentía como magia. Sus palabras salían un poco más rápido ahora, un indicio de entusiasmo colándose. Y creo que podría ser un poco bueno en ello. Una sonrisa genuina se extendió por mi rostro. Bueno, ahora eso suena a algo, ¿verdad?, dije suavemente. Eso suena a una chispa, asintió, una expresión esperanzada amaneciendo en su rostro, aunque todavía teñida de incertidumbre. Pero es fotografía. No es ingeniería. No es estable. No es lo que nadie espera. Ah, las expectativas. Suspiré, recostándome. Pueden ser tan pesadas mantas, ¿verdad? A veces nos mantienen calientes, pero a veces simplemente nos sofocan. Encontré su mirada directamente. Liam, ¿de quién es la vida que estás viviendo? ¿La tuya o la que crees que otras personas han trazado para ti?
No respondió de inmediato. Cogió su vaso de agua, bebió un largo trago, sus ojos pensativos. El peso de mi pregunta pareció asentarse entre nosotros. Profundo e innegable. Afuera, una nube debió de pasar sobre el sol porque la luz en la cocina se atenuó por un momento, proyectando su rostro en sombra. Lo hacía parecer mayor, más serio. El niño se había ido, y un joven lidiando con una de las preguntas más grandes de la vida se sentaba frente a mí. El viaje hacia esta conversación profunda e inesperada se sentía como si estuviéramos navegando un río sinuoso. Cada curva revelando una nueva perspectiva, un nuevo paisaje emocional, y tenía la sensación de que nos acercábamos a un giro significativo. Liam dejó el vaso de agua con un suave golpe. Supongo que siempre he intentado hacer lo que se esperaba, admitió, su voz baja y sincera. Ser el buen hijo, el chico listo, sacar buenas notas, ir a la escuela correcta. Pensé que esa era la forma de ser. Feliz o al menos de hacer felices a todos los demás. Dio una corta risa sin humor. Resulta que solo me hizo sentir como un impostor. Esa es una cosa muy honesta de decir. Respondí, reconociendo la crudeza de su admisión. Y es un sentimiento muy común. Creo que todos usamos máscaras de vez en cuando. El truco es no olvidar quién está debajo. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Tus padres, Liam, te quieren. Sé que lo hacen. Bill y Susan son buenas personas. Quieren que seas feliz y exitoso. Pero quizás, solo quizás, su definición de éxito o el camino que imaginan para ti no es el único. Y quizás en el fondo todo lo que realmente quieren es que seas genuinamente feliz, que estés realizado, incluso si no es de la forma en que inicialmente imaginaron. Escuchaba atentamente, sus ojos azules fijos en los míos. La nube anterior de preocupación no se había levantado del todo, pero había una nueva apertura en su expresión, una disposición a considerar posibilidades que podría haber descartado antes. Es solo decirles, dijo, la ansiedad regresando a su voz. El pensamiento de esa conversación. Me aterra, decepcionarlos. Entiendo ese miedo, dije suavemente. De verdad, lo hago. Pero, ¿y si los estás subestimando? ¿Y si son más comprensivos de lo que piensas? Los padres tienen una forma de sorprendernos. ¿Sabes? Su amor por sus hijos a menudo corre más profundo y es más flexible de lo que les damos crédito. Pensé en mis propios momentos de duda con Michael, las veces que tuve que ajustar mis propias expectativas, y como en última instancia nuestra relación se había profundizado por ello. ¿Y cuál es la alternativa, Liam? Continuar por un camino que te hace sentir como un impostor. ¿Cuánto tiempo puede cualquiera sostener eso antes de que algo se rompa? Se estremeció como si mis palabras hubieran golpeado un poco demasiado cerca de casa. No mucho más tiempo, supongo, concedió. Por eso estoy aquí en tu mesa de cocina en lugar de en una clase de termodinámica. Logró una débil sonrisa. Bueno, me alegra que lo estés, dije, devolviendo la sonrisa. Mis sándwiches de queso a la plancha tal vez no resuelvan todos tus problemas, pero mi cocina siempre está abierta para una charla. Miré su plato ahora vacío. ¿Más sopa? ¿Otro sándwich? Sacudió la cabeza. No, gracias, Linda. Estoy lleno. Estuvo realmente bueno. Gracias. Había una sinceridad en su voz que me calentó. No se trataba solo de la comida. Se trataba del espacio, del oído atento, del momento compartido de comprensión silenciosa. Así que, fotografía, dije, dirigiendo la conversación de vuelta suavemente. ¿Qué tipo de fotos te gusta tomar? Dijiste que te gustaba dibujar personas, sus expresiones, cómo se sentían. Su rostro se iluminó de nuevo. Esa chispa que había notado antes creciendo un poco más brillante. Sí, exactamente. Retratos, sobre todo tomas cándidas, intentando capturar un momento, una emoción real, no solo sonrisas posadas. Dudó, luego se inclinó hacia su mochila, que había dejado cerca de la puerta. Revolvió dentro por un momento y sacó un diario gastado forrado en cuero. Parecía más un cuaderno de dibujo que un diario tradicional. Empecé a llevar esto conmigo, dijo un poco tímidamente. No es mucho, pero abrió y lo giró cuidadosamente para que yo lo viera. Se me cortó la respiración en la garganta. No era un dibujo. Era una fotografía metida entre las páginas.
Un impresionante retrato en blanco y negro de un anciano sentado en un banco del parque. Su rostro un mapa de arrugas. Sus ojos mirando a lo lejos con una tristeza profunda, pero también una quieta dignidad. El juego de luz y sombra era exquisito. No era solo una foto. Era una historia. Liam, susurré, genuinamente conmovida. Esto es hermoso. De verdad, un lento rubor se extendió por sus mejillas. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Sí, dije, mi mirada aún fija en la fotografía. Tienes un don, Liam. Un verdadero don. Esto no es solo algo en lo que eres un poco bueno. Esto es talento. Levanté la vista hacia él, viéndolo ahora, no solo como el joven preocupado, sino como un artista, alguien con una forma única de ver y capturar el mundo. Esta es esa chispa. Y no es solo una chispa, Liam. Es una llama. Miró hacia abajo a la fotografía, luego de vuelta a mí, y por primera vez desde que entró en mi cocina, vi una sonrisa genuina y sin nubes iluminar su rostro. Lo transformó, alejando las sombras. Era la sonrisa de alguien que ha sido visto, verdaderamente visto quizás por primera vez en mucho tiempo. Y en ese momento, la profundidad emocional de nuestro encuentro inesperado se cristalizó. Ya no se trataba solo de una elección de carrera. Se trataba de identidad, de valor, de la quieta y profunda necesidad humana de ser entendido y validado. El simple acto de preparar el almuerzo había desbloqueado de alguna manera un espacio para la honestidad y la revelación, y mi pequeña cocina se había convertido en un santuario. La realización de lo que estaba sucediendo, la pura intimidad inesperada de ello, se asentó sobre mí con un sentido de asombro. Liam cerró cuidadosamente el diario, la sonrisa aún persistiendo en sus labios. Gracias, Linda, dijo, su voz llena de una emoción callada que resonó profundamente dentro de mí. Nadie ha reaccionado nunca así a mis fotos. Quiero decir, o a que yo quiera hacer algo como esto. Bueno, quizás simplemente no las han visto correctamente. Respondí suavemente. O quizás no han visto cuánto significa para ti. Me incliné un poco hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la mesa. Liam, esa fotografía, tiene corazón. Cuenta una historia. Eso es algo raro. La ingeniería es una profesión fina, una noble, construir cosas que duran. Pero capturar un alma humana, un momento fugaz de verdad como hiciste allí, es un tipo diferente de construcción, un tipo diferente de duración. Parecía estar meditando mis palabras. Su mirada distante por un momento, como si estuviera mirando su propio futuro a través de un nuevo lente. La cocina estaba en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio cómodo, lleno de comprensión en lugar de ansiedades no dichas. El sol de la tarde, que había estado jugando al escondite con las nubes, ahora entraba a raudales con renovado calor, bañando la habitación en un suave resplandor dorado. Se sentía casi simbólico, como un clarear después de una tormenta. Tengo algunas más aquí, dijo, tocando el diario. Sí, si te gustaría verlas. Había una vulnerabilidad en su oferta, una esperanza tentativa que hizo que mi corazón se hinchara un poco. Me encantaría, Liam, dije, mi voz sincera. Abrió el diario de nuevo, y durante la siguiente media hora aproximadamente, me mostró sus fotografías. Eran mayormente retratos, como había dicho. Una anciana riendo, sus ojos arrugándose en las comisuras. Un niño mirando hacia arriba a un artista callejero con puro asombro no adulterado. Un músico perdido en su música. Sus dedos un borrón en las cuerdas de una guitarra. Cada una era más que solo una foto. Era un vistazo a una vida, una emoción capturada. No tenía muchas, quizás una docena, o así las que consideraba dignas de compartir, pero cada una era poderosa. Habló un poco sobre cada persona, donde había tomado la foto, que lo había atraído a ellas. Su voz, que había sido tan vacilante y preocupada cuando llegó por primera vez, ahora estaba animada, impregnada de una pasión callada. Escuché, realmente escuché, ofreciendo un comentario aquí y allá, pero sobre todo dejando que compartiera su mundo conmigo. Vi la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de capturar la luz correcta, o el desafío de lograr que alguien se relajara lo suficiente para mostrar su verdadero yo a la cámara. Estaba claro que esto no era solo un pasatiempo. Era una llamada, algo que resonaba profundamente dentro de su ser. Estos son notables, Liam, dije cuando finalmente cerró el diario.
Tienes un talento genuino, una forma de conectar con la gente y verlos, verdaderamente verlos. Miró hacia abajo, una expresión complacida pero todavía un poco tímida en su rostro. Es lo que siento que se supone que debo estar haciendo, dijo suavemente. Cuando estoy detrás de la cámara, todo lo demás simplemente se desvanece. Todas las preocupaciones, las expectativas, es solo yo y ese momento. Entonces eso es lo que necesitas aferrarte. Le dije. Ese sentimiento, esa es tu brújula, Liam. Eso es lo que te guiará incluso cuando el camino no esté claro o sea fácil. Asintió, tomando un profundo aliento. Entonces, ¿qué hago ahora? Preguntó, las practicidades de su situación resurgiendo. Sobre mamá y papá, sobre todo. Bueno, comencé eligiendo mis palabras con cuidado. Primero, respiras. Has tenido una enorme revelación hoy. Y eso toma tiempo para asentarse. En cuanto a tus padres, creo que necesitas hablar con ellos. Honestamente, abiertamente. Muéstrales tus fotografías. Muéstrales tu pasión tal como me la mostraste a mí. Hice una pausa. Puede que no sea una conversación fácil. Puede que estén decepcionados o preocupados al principio. Eso es natural, pero son tus padres. Te quieren. Dales una oportunidad de entender, de ver este nuevo camino que estás descubriendo. ¿Y si no lo hacen? Preguntó, el miedo todavía una sombra en sus ojos. Entonces sigues mostrándoselo, dije firmemente pero amablemente. Vives tu verdad, Liam. Respetuosamente, amorosamente, pero la vives. A veces toma tiempo para que las personas que amamos ajusten sus sueños para nosotros, para vernos por quienes realmente estamos convirtiéndonos, no solo por quienes pensaron que seríamos. Puede que necesites encontrar una forma de mantenerte mientras persigues esto. Para mostrarles que vas en serio, que esto no es solo un capricho. Tal vez incluso podrías encontrar una forma de combinar tu mente de ingeniero con tu ojo artístico. Hay aspectos técnicos en la fotografía. Estoy segura. ¿Consideró esto? Supongo que sí. El equipo, la iluminación, la composición, hay una ciencia en ello, así como un arte. Una pequeña sonrisa jugueteó en sus labios. Tal vez no estoy tirando todo por la borda después de todo. Exactamente, dije, aliviada de ver ese destello de optimismo. Estás redirigiendo tus energías, tus talentos. Es un giro, no una parada completa. Se sentó allí por un momento, pareciendo más en paz de lo que había estado toda la tarde. La tensión se había drenado de sus hombros, y sus ojos, aunque todavía pensativos, ya no tenían esa mirada atormentada. Parecía más ligero. Finalmente, se levantó. Debería probablemente, no sé, pensar. Tal vez intentar llamar a mamá y papá de nuevo. Ver cuándo volverán. Eso suena a un buen plan, dije, levantándome con él. Lo acompañé hasta la puerta de pantalla. La tarde empezaba a declinar, las sombras alargándose a través de mi pequeño patio. El aroma de mis rosas que apenas empezaban a florecer junto a los escalones del porche flotaba hacia adentro. Se detuvo en la puerta, volviéndose hacia mí. Linda, dijo, su voz espesa de emoción. Yo. No sé cómo agradecerte. No tienes idea de cuánto ha significado esta tarde para mí. Oh, Liam, dije, mis propios ojos sintiéndose un poco húmedos. Tú hiciste todo el trabajo duro. Todo lo que hice fue preparar un poco de almuerzo y escuchar. Hiciste mucho más que eso, insistió. Escuchaste sin juzgar. Tú, me viste y me diste esperanza, supongo. Arrastró los pies. Es más de lo que nadie más ha hecho. Extendí la mano y le apreté suavemente el brazo. Eres un buen joven, Liam Peterson. Tienes un buen corazón y un verdadero don. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tú mismo, te diga lo contrario. Asintió, su manzana de Adán subiendo y bajando. No lo haré, prometió, su voz un poco temblorosa. Tomó un profundo aliento. Está bien, me voy. Pero gracias. De verdad, en cualquier momento, Liam, dije cálidamente. Mi puerta siempre está abierta y mi cocina también. Me dio una última sonrisa agradecida, luego se dio la vuelta y bajó los escalones del porche a través del césped que separaba nuestras casas. Lo observé irse, su zancada un poco más decidida ahora.
Su cabeza un poco más alta. No estaba mágicamente curado de todas sus incertidumbres. Sabía que el camino por delante. Para él todavía tendría sus desafíos. Pero algo había cambiado tanto en él como en mí. Cuando me volví hacia mi cocina silenciosa, los restos de nuestro almuerzo compartido todavía en la mesa, sentí un profundo sentido de algo. No era solo calidez o satisfacción. Era un sentido de conexión, un sentimiento de haber participado en algo genuinamente significativo. Un almuerzo de martes ordinario se había convertido en un momento humano extraordinario. Yo, una mujer de casi 60 años, cuyos días usualmente seguían un ritmo callado y predecible, había tenido el privilegio de presenciar a un joven comenzar a encontrar su voz, su valor, y al ayudarlo quizás había redescubierto un pequeño pedazo de mi propio idealismo juvenil, mi propia creencia en el poder de los sueños. Limpié los platos. El aroma a albahaca y tomate ahora teñido con el recuerdo persistente de confidencias compartidas y esperanzas nacientes. El sol se hundía más bajo, pintando la cocina en tonos de naranja y rosa. Pensé en Liam, en sus fotografías, en las difíciles conversaciones que le esperaban. Y pensé en cómo la vida en sus momentos más inesperados puede traernos los regalos más profundos. Esta no era solo una historia sobre el hijo de mi vecino entrando mientras preparaba el almuerzo. Era una historia sobre la conexión, sobre ver el potencial de otra persona, y sobre el impacto callado y poderoso que un ser humano puede tener en otro solo ofreciendo un oído atento y un corazón abierto. Me fui a la cama esa noche sintiendo un sentido de paz y una quieta anticipación por lo que fuera ordinario o extraordinario que el día siguiente pudiera traer. Y supe con una suave certeza que Liam Peterson iba a estar bien. Iba a encontrar su camino. Y tal vez de alguna pequeña manera yo había ayudado a iluminar un poco de su sendero.